Todos hablamos y sabemos de la importancia de la familia. La familia es la unidad social más importante, tanto dentro de los aspectos políticos, de los aspectos de consumo, dentro de los aspectos mediáticos, como en la propia vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de la diversidad de familias que existen actualmente en México. Desde los años 40 se generó una clasificación que hablaba sobre que existen familias nucleares, familias monoparentales y familias extensas. Por muchos años pensamos que esos eran los tipos de familia. Sin embargo, en la vida cotidiana nos hemos dado cuenta que existen otras formas de relación entre los distintos miembros y que existen mucho más de este idealizado mundo de papá, mamá e hijos. En el Instituto de Investigaciones Sociales generamos un modelo de los 11 tipos de familias y lo generamos para explicar los distintos fenómenos sociales y mercadológicos, porque pensamos que la familia es la unidad más importante para explicar qué es lo que pasa. ¿Y por qué? Pues porque finalmente los seres humanos decidimos no tanto de manera individual, sino en función de con quién vivimos. Si vivimos con niños, si vivimos solos, si vivimos solo con una pareja y si esa pareja es de otro sexo o es del mismo sexo. Todos entendemos cómo afecta porque así vivimos todos los días. Sin embargo, cuando estamos entendiendo cómo es la población, cómo son estos fenómenos, no lo tomamos en consideración. Bueno, yo les voy a platicar exactamente de estos al menos 11 tipos de familia y de las diferentes formas que existen de observar al mundo. Para empezar les diría que solo la mitad de los hogares en México corresponden a esta figura de papá, mamá e hijos. El otro 50% corresponde a otros tipos de familias. ¿Qué existe en este primer 50% de familias tradicionales? Pues existe la papá, mamá y niños, que es el 25% de los hogares, que es un tipo de familia que decrece, naturalmente por el tema de que cada vez existen menos hijos dentro de la familia, y ahí hay una configuración muy particular en donde los niños son el centro de la familia y todo tiene que ver con esta importancia y este empoderamiento de los hijos dentro de la familia. Papá, mamá y jóvenes, que aproximadamente es el 15% de los hogares, aunque realmente se parecería en el sentido de que hay un papá y una mamá y hay hijos, pero cuando los hijos se convierten en jóvenes, en ese sentido los hijos tratan de separarse del hogar y los padres que cuando tienen niños viven pensando solamente en los hijos o principalmente en los hijos, en ese momento pasan a otra etapa de vida en que empiezan a recuperar los años que vivieron con los niños y empiezan a reconstruir su vida. Y hay otro tipo de familia que es la familia extensa, que corresponde también dentro de este 50%, que son las familias en donde existen más de dos generaciones, están los abuelos o están los nietos, y eso hace que sea una familia extensa. Y les diría que este tipo de familia es el que más decrece en el país y también en el mundo. Hace 30 años en México el 20% de las familias eran extensas, hoy solamente el 10% de los hogares son familias extensas. En su conjunto, estas familias tradicionales decrecen de manera importante. Los otros tipos de familia que están del otro 50% son familias que les destacaría, por ejemplo, la familia unipersonal, que muchas veces se critica si es una familia. Yo diría sí es una familia porque vive con él, decide, gasta con él, que esa es una definición de familia. Es 1 de cada 10 hogares en México pertenece a esta clasificación. Y es una familia que crece. Se espera que para el año 50, el 2050, 1 de cada 3 hogares sean familias unipersonales y prácticamente no se ve esta familia. Y creo que es muy necesario empezarlo a observar porque todas las políticas de todo tipo y naturaleza tendrán que ver este cambio social. El segundo tipo de familia en cuanto a tamaño en México son las madres solteras. 16% de los hogares son madres solteras. Y que tienen absolutamente otro patrón de decisiones. El nido vacío
7%, que es una familia en que los padres que ya no tienen a los hijos, pues empiezan también a reconstruir su vida, reaprenden a vivir y tienen otra configuración diferente. Las parejas jóvenes sin hijos, aproximadamente el 4 o 5% de los hogares, en donde no hay presencia de hijos y por lo tanto hay otra construcción completamente de las necesidades. Las parejas del mismo sexo, 0.6% de los hogares en México, que parecería poco, pero en números absolutos nos habla de 400,000, 500,000 hogares que declaran ser parejas del mismo sexo y que también, como en el otro caso, con otro patrón de pensamiento, con otros sueños, con otras necesidades, con otras formas de decidir. Las familias reconstituidas, que son aquellas familias producto de los divorcios que están reconfigurando una familia, que también por ahí del 3 o 4% de los hogares. La tipología sobre los distintos tipos de familia fue diseñada y construida por el Instituto de Investigaciones Sociales, que es una empresa que pertenece a la AMAI, que es la Asociación de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercados. Y si quieren obtener más información sobre esto, pueden recurrir a nuestra página, que es iisociales.com.mx.